Grabando. Ok, listo. Vamos a ver. Para poder desarrollar para la web y trabajar con todo lo que vamos a ir desarrollando en portales web, primero tenemos que comprender específicamente qué es la web, ¿okay? Cómo funciona, en qué trabaja. La web no es algo nuevo, pero sí podemos decir que eh, le podemos dar gracias a que varias tecnologías se vinieron aglomerando y una persona con una necesidad bien específica entre el 89 y el 91 del siglo pasado lograron, eso suena lejos, pero entre ese tiempo lograron distribuir al mundo una herramienta que permitió una comunicación sin restricciones. Ahí empezó, por así decirlo, lo que hoy conocemos como Internet y la web. Los protocolos de red, ya existían transferencias de recursos por medio de FTP, ya existía Telnet, las comunicaciones entre computadoras de forma remota, distantes, a través de algunos mecanismos, ya sea líneas telefónicas por cobre, ya sea por algunos medios, prototipos de comunicación inalámbrica por microondas, ya existía para comunicar, pero la forma de comunicarse era bien fea. Salió el modelo OSI para hacer redes, los militares aprovecharon para hacer la red de redes, eh, desarrollando el protocolo IP, TCP, y en ese aspecto la comunicación entre dos máquinas se hacía conociendo la dirección IP de cada uno de los recursos que se querían acceder. Entonces ya existía compartir archivos. Yo me conectaba a un servidor por medio de FTP, hacía una búsqueda del contenido que estuviera en ese servidor y lo descargaba. Eh, También en esta década de los 80, empezando a finales de los 70 y en la década de los 80, en las empresas se empezó a popularizar bastante el manejo de computadoras personales. Entonces podemos decir de qué cosas interesantes aquí. Protocolos de comunicación ya existían. Tenemos TCP/IP, uno de los elementos fundamentales para que exista Internet. También existe que muchas empresas optaron por computadoras personales. ¿Okay? Ahí empieza Apple, empieza Microsoft vendiendo sus PCs y estas computadoras personales utilizadas para máquinas usaban floppy disk, que eran discos sencillitos de 256 kilobytes y era un Tamagotchi enorme de elementos y no estoy compartiéndoles pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman si comparto pantalla ahora? Sí, negro, sí, mira. Sí, viejo. Ok, fabuloso. Entonces tenemos los protocolos de comunicación, las computadoras personales como elementos que nos están eh, brindando una necesidad de comunicación. Se vuelve famoso la comunicación a través de correos. Existe y empiezan los correos electrónicos a través del protocolo POP. Interesante, pero igual el correo electrónico se comunicaba a través de IPs, no era ni siquiera con un dominio, no existía el arroba tal. Y con esa necesidad de poder identificar adecuadamente esas IPs de forma fácil, aparece el DNS. El DNS me traduce google.com en una dirección IP. El DNS me traduce a unica.edu en una dirección IP o en un pool de direcciones IP. Y eso ha brindado de que la facilidad de comunicarse con un recurso sea mayor. Ahora, con esto de las computadoras personales empiezan a aparecer dos tipos de aplicativos interesantes, fuertes. Uno, que todos los conocemos, la hoja de cálculo. Esto más que todo para fines contables y financieros en las empresas fue un gran hito. Y también tenemos los procesadores de palabras. Dentro de los procesadores de palabras hay algo interesante y tal vez ustedes lo han usado. Han visto este programa ahí oculto en Windows. Tal vez todavía se tiene por ahí. WordPad. Vamos a buscarlo si todavía existe. No lo había visto. Sí, ya está.
WordPad es uno de los lenguajes o de los procesadores de palabras que venían incluidos directamente en Windows desde hace mucho tiempo. Y WordPad se caracterizaba por un archivo llamado RTF, que es Rich Text Format. ¿Ok? Antes del docx, antes de lo que ya conocemos como Word, existió WordPad, RTF. Teníamos otro llamado... Ay, era bien feo. De la suite de Lotus 123. Ya se me olvidó el nombre. Pero bueno, esto existió y un desarrollador contratado para trabajar en este protocolo RTF, que es marcado de usar marcaje dentro del texto para darle formato al texto visible, un personaje de esos surge llamado Tim Berners-Lee. Ok. Y en 1989 este individuo, después de haber trabajado en RTF, lo contrata una empresa científica dedicada a la investigación llamada el Ingeniero, CERN. Dígame. ¿le puede dar un poquito zoom? No miro nada. Con gusto. Ahí. Correcto. Ok, entonces el CERN en este momento contrata a Tim Berners-Lee y lo contrata con un propósito específico: idear alguna forma en la que se pudiera compartir y estructurar informes de investigación. Ok, el CERN. Vamos a ver, ¿quién me puede decir qué es el CERN? ¿Alguien lo conoce? Bueno, ustedes eran chiquititos, pero hace como unos 2015, estamos hablando de unos 8 años, hubo una noticia de que en Europa encontraron la famosa partícula de Dios, o el bosón de Higgins, ¿no? ¿Han oído hablar del acelerador de partículas que está alrededor de Suiza y Francia? ¿De ese sí han oído hablar? Ok, ese acelerador de partículas es propiedad del CERN, y ahí es donde se encontró la evidencia de la existencia del bosón de Higgins, que le conocen como la partícula de Dios. Pero eso fue algo interesante en ese momento. Pero el CERN existe desde hace mucho tiempo, es un centro de investigación nuclear. Busca investigar las reacciones de las materias y sus núcleos y sus formas de interactuar entre sus átomos. Bien interesante. Y tiene sedes en muchos lados del mundo. Entonces, el CERN contrata a Tim Berners-Lee para poder brindar una forma estandarizada de compartir documentos y que en todos lados tuvieran la misma estructura y pudiera ser sencillo acceder a ella, leerlo y poderlo distribuir. Entonces, como él ya había trabajado en un lenguaje de marcado para RTF, para enriquecido, decide crear uno nuevo, uno adicional, y este señor crea dos herramientas. Bueno, crea dos cosas. Uno, crea algo llamado el HTTP Daemon, que es el Hypertext Transfer Protocol. Recuerden, ese es, si lo quieren anotar, esa es pregunta de examen. Y Hypertext es con Y. Este Hypertext Transfer Protocol es prácticamente un protocolo de comunicación que él estableció entre dos computadoras, y el D es el primer web server que existió. El primer web server que se creó en el mundo se llama HTTP, que es Hyper Transfer Protocol Daemon. Recuerden que los sistemas operativos Linux, basados en Linux, daemon son todas aquellas tareas que están corriendo en el background. En Windows le conocemos como servicios. ¿Ok? Entonces, este HTTPD lo crea este señor. Y además de eso, crea una especificación para darle estructura y formato a los documentos de investigación que le puso el nombre de HTML. Entonces, si podemos darle título al padre de Internet como lo conocemos el día de hoy, es este señor.
¿Pregunta en este punto? Ok, ahora, esto estamos hablando 1989 y en 1991 presenta esto a la comunidad y lo presenta como la especificación HTML1. Colega de él, una muchacha, muy lista por cierto, viene y dice, esto no solamente nos va a funcionar para el CERN, esto es algo revolucionario, le da una ventaja para poderse comunicar. Y entre ellos dos desarrollan el primer browser y crean la especificación como tal y deciden definirlo como algo público, algo que la gente pueda utilizar. Entonces ahí ya muchas empresas agarraron interés. Dentro de esas empresas tenemos Microsoft, tenemos a Apple, tenemos a Oracle, que existía en ese momento, a Sun Microsystems, que ya no existe, varias empresas de tecnología importantes, universidades, apoyaron y dijeron, ah, ok, esto es algo extraordinario, esto es algo que va a revolucionar el mundo, adoptémoslos. Y empezaron a desarrollar sus elementos y aparecen dos versiones interesantes de navegadores que me permiten mostrar la información bonita de un elemento HTML. En primera instancia, el primer browser HTML era en línea de texto, era un CLI. O sea, escribíamos la URL, deseábamos, ahora se llama curl, antes se llamaba de otra forma, conectábamos al servidor y se miraba todo el paquete, el HTTP package, el response, se miraba el encabezado y después se miraba el contenido del archivo. Y como las etiquetas eran bien específicos, eran semánticos, se podía entender qué significaba todo el texto que estaba enviándose. Cuando esta gente entra, 1992, 93, 94, empiezan a crear sus propios browsers y empiezan a definir elementos propios, empiezan a dar estilos, elementos específicos, y por ahí aparece también las primeras versiones de JavaScript a inicios de los 90 y sucede algo interesante que se le conoce como la guerra de los browsers. ¿Qué tenemos en ese momento? Me imagino que algunos de ustedes todavía ni siquiera habían nacido. Pero en ese momento teníamos Internet Explorer, que por culpa de ese Internet Explorer, Microsoft entró una demanda por monopolio, porque lo metió obligado a todos sus sistemas operativos. Todas las máquinas que vendían eran con Internet Explorer. En ese momento estaba otro que desarrollado por la muchacha que le ayudó, Netscape Navigator. Ok, Netscape era caracterizado por su icono de una ancla, bien interesante. Empiezan a aparecer otros competidores por ahí. Estaba Gecko, estaba una versión de Mozilla. Pero los más importantes eran estos dos, Internet Explorer y Netscape. Siguió esta guerra de los browsers, 94, 95, 96, 97, inclusive hasta el 98. Y era un dolor de cabeza para los que empezábamos a desarrollar para la web en ese entonces, porque teníamos que crear HTML que funcionara en Internet Explorer, pero el mismo archivo lo interpretaba de forma diferente en Netscape Navigator, y del mismo archivo lo interpreta diferente Mozilla. Hoy tenemos todavía ese pequeños problemas de cross-browsing compatibility, o sea, que sean compatibles entre los browsers. Sin embargo, en este momento era extremadamente notorio y cada uno quería trabajar con su tajada. Entonces empiezan a extender un poquito más el HTML para incorporar más elementos productivos y a Internet Explorer se les ocurre utilizar algo llamado ActiveX. A Netscape Navigator se le ocurre meter JavaScript por ahí y utilizar algo llamado pluggable extensions. Mozilla no sé qué quiso hacer, pero al final, si uno quería tener una experiencia con la web, tenía que matricularse y decir, no, me voy a quedar con Internet Explorer.
Recuerden que en aquellos tiempos la máquina más poderosa que había era una Pentium 4 con 32 megas de RAM. Qué tristeza. 256 megas de disco duro rotatorio. Y era aquel fabuloso la persona que tenía por lo menos 5400 revoluciones por minuto de disco duro. Eso era rapidísimo. Una carga de Windows 95 en menos de 3 minutos. Era genial. Ahorita ustedes pueden ver en los memes o en los TikToks que sale una persona recuperando una máquina que lo enciende y empieza a sonar como que si estuviera despegando un avión. Eso era el día a día que teníamos nosotros. Bonitos tiempos, bonitos tiempos. Pero bueno, esa guerra se da porque cada uno quería tener su tajada y se convirtió en un problema. Entonces, ¿qué sucede? Al verse de que había tanta incompatibilidad y cada uno estaba jalando por su lado, Tim Berners-Lee con todas estas empresas grandes se ponen de acuerdo y crean una entidad reguladora, una entidad que va a manejar todo esto. Y nace la W3C. La W3C es la World Wide Web, por eso la www, de ahí viene el porqué, de dónde salió la www. Consortium. Y esta entidad se encarga de establecer el estándar de lo que cada etiqueta o la especificación HTML y CSS debe de manejar en los navegadores. Y para manejar esto adecuadamente, en el 98 deciden lanzar la versión HTML4. Esta versión HTML4 ha sido de las especificaciones más utilizadas, más estables que ha tenido la web hasta hoy en día, que ya tenemos la HTML5 por un esfuerzo de otro grupo, fabulosos por cierto también. Y bueno, todavía encontramos sitios web que están basados en el estándar HTML4, pero hoy en día ya es menor. HTML5 ha venido a destronar todo esto y ha hecho un súper buen trabajo y nos ha facilitado bastante a nosotros, los desarrolladores web, el poder desarrollar y contribuir al contenido de la internet. Viene el 98 y en el 98 existe una revolución que se le conoce como la web 2. ¿Qué es la web 2? Empezamos a tener sitios web que ya empiezan a interactuar. Antes de la web 2, antes del 98, el fenómeno.com que se le conoció era simplemente que las empresas o las personas buscaban tener presencia en internet creando una página estática, creando una página puramente informativa. Pero en el 98 aparecen ciertas herramientas, ojalá las hayan conocido en su momento, todavía existen por ahí, pero encontramos Flash, Silverlight, QuickTime Player, DirectX, Avi Players, hay un montón. Todos estos que estoy mencionando se les conocen como plugins. Ok. Con la web 2 lo que se trata es tener una interacción, una web más interactiva, empezar a capturar más información y permitirle que el usuario interactúe más con la página y que la página reaccione a esas interacciones. Inicialmente no se podía usar tanto JavaScript como se maneja hoy en día. Antes, ¿cuál era el scripting language? JavaScript, para hacer que el mouse se moviera de un lado para otro y se mirara como que hubiese una serpientita ahí, o cambiar del icono. Internet Explorer lanza su versión de un scripting para el cliente llamado Visual Basic Script, malísimo por cierto. Y la gente lo que encontró fue, ok, Macromedia Flash, inicialmente era Flash 1, 2, 3, 4, 8, con un plugin utilizaba vectores para generar animaciones, crear aplicaciones un poco más interactivas, usaba un lenguaje llamado ActionScript que le permite reaccionar, o sea, prácticamente podía ya desarrollar una aplicación de escritorio cargado en la web,
sin tener que darle permiso o tener la vulnerabilidad de darle acceso a un file system. Entonces Flash se volvió de facto. YouTube empezó utilizando Flash para hacer streaming de videos. Facebook empezó a usar Flash para poder incorporar sus famosos jueguitos que tenían en línea. Uno de los más famosos, Farmville. No sé si todavía lo han visto. Antes Farmville existía únicamente en Facebook y era a través de ese plugin de Flash. El que dejaba eso corriendo le comía la memoria RAM a un 2x3. Silverlight fue la alternativa a Flash que lanzó Microsoft para poder tener competencia. De ahí QuickTime Player, el que quisiera poder ver películas, en el caso realmente trailers de películas, tenía que instalar un plugin para poderlos ver. Si quería ver los trailers que estaban puestos en las páginas que eran pro Apple, tenía que instalar QuickTime. Si son las páginas que eran pro Windows, tenía que instalar Media Player. Y para poder correr cualquiera de los dos, tenían que instalar un ActiveX o un DirectX, que era un acelerador de gráficos. Al final, tenía que instalar un montón de papadas para poder tener una interacción adecuada en la Web 2. Y eso reinó del 98 hasta el 2007. Un evento en el 2007 cambia toda la historia de la web. Se imaginan, HTML4 desde el 98 hasta el 2007 tenía más de 7 años sin una tan sola modificación. Y la W3C no hacía nada para actualizarlo. Estaba trabajando su famoso XHTML, nunca vio la luz. Y viene cierto personaje a introducir en el 2007 un dispositivo que permitía navegar, escuchar música y usarlo teléfono. ¿Quién me puede decir qué fue lanzado en el 2007? El iPhone. El iPhone, muchas gracias. En el 2007 lanzan el iPhone. Y con el iPhone, una declaración de Steve Jobs. Ya sea por puro orgullo o porque realmente le interesó que el mundo cambiara, o fue puro mercadeo, no sabemos el motivo por cuál, pero todas estas herramientas para poder desarrollar contenidos había que pagar licencias. La primera vez que yo utilicé Flash, una versión 7 de Flash, pesaba 32 megas descargar el instalador y la licencia costaba $14. En el boom, cuando ya lo compra Macromedia y después lo compra Adobe, para el 2007 una licencia de Flash costaba $780-800 la licencia para poder desarrollar contenido. Y el plugin que se instalaba en los navegadores consumía muchos recursos, mucho CPU, mucha RAM. Entonces en el iPhone, los desarrolladores de Safari, que fue el primer navegador que tenía el iPhone interno, no pudieron hacer correr Flash sin drenarle la batería ni quemarle el procesador al iPhone. O sea, el señor era bien detallista y si no le funcionaban las cosas bien, mejor que no salieran. Entonces no lograron incorporar estos plugins y queda el señor dice, no, ¿saben qué? Regresémosle el desarrollo de contenido a las personas sin tener que pagar grandes cantidades de dinero para poder desarrollar ese contenido. Entonces, cuando lanza el iPhone, también lanza una declaración diciendo que su navegador no va a correr ninguno de los distintos players que están en el mercado. No va a permitir plugins. Con esa declaración, la gente lo tomó a chiste. Microsoft empezó a decir de que el iPhone era algo bien raro, que no sé qué. Nunca pensó el cambio radical que tuvo en el mundo ese dispositivo. Del 2007 al 2010, en el 2010 específica, lanza otra revolución. Y este señor Steve Jobs se junta con el CEO de Oracle, se junta con el apoyo de Mark Zuckerberg también, y el de Dropbox, no me acuerdo cómo se llama, en aquel entonces. Y estas personas dijeron, nos agrada de que en el iPhone tengamos que hacer diseños de las páginas sin tener que utilizar plugins, pero la especificación HTML4 no está funcionando. Entonces él crea un grupo y establece una paralela a la W3C, un grupo
que establece y lanza el HTML5. Aquí va Google también involucrado, se me olvidaba Google. Y desarrollaron un proyecto open source libre llamado WebKit. Y de WebKit surge Google Chrome y la mayoría de las herramientas que hoy utilizamos. Entonces, ¿qué sucede? Ese motor de WebKit adapta HTML5 y le brinda la opción para que el navegador como tal siga las interacciones y las responsabilidades para poder comunicar y darle una experiencia que antes se podían hacer solamente por plugins. Y fortalece el uso de JavaScript. Entonces creo que aquí empezó con el V3 del motor de JavaScript. Ya para el 2013, estos individuos de la W3C vieron que perdieron la pelea y dijeron, ¿saben qué? Está bien, ya no voy a seguir peleando de que HTML5 es una paralela del HTML4. Ni modo, todo el mundo lo está utilizando porque todo el mundo quería trabajar con el iPhone. Miraban de que era fabuloso, la parte de Flash y de Silverlight empezó a decaer, ya no existían los RIA de ese tipo de aplicaciones. Entonces vienen y dicen, vamos a declarar el HTML5 como el estándar. Entonces en el 2013 ya al fin HTML5 se volvió un estándar reconocido por la W3C y ese es el que está hasta el día de hoy y ese es el que vamos a aprender a usar. Y pues de ahí el resto viene después del 2007. Empiezan a ver otras cosas interesantes, empiezan a aparecer dispositivos móviles para ver páginas, para interconectarse. Entonces el desarrollo web también tiene un giro. Antes existía un tipo de diseño llamado el panel 920 y se usaba algo llamado el 12 grid. Ese 920 era de que todas las pantallas en aquel entonces tenía una resolución SVGA. Eso era 1024 por 768 por 640, cualquiera de los dos. Pero la mayoría de las pantallas de escritorio eran de 1024 píxeles. Entonces 900 le daba una estructura bien bonita, se quedaba en medio, 900 píxeles, todas las páginas tenían 900 píxeles de anchos, todas las resoluciones eran 72 píxeles por 72 píxeles, no había ningún cambio. Pero con el iPhone ya tenemos un aparato de que lo máximo que tenía en aquel entonces era 280 píxeles de ancho. Entonces, ¿qué hacían las páginas? Reducirlas. Si uno quedaba viendo esas letritas chiquitas y había que hacerle zoom. Ustedes no vivieron esa época horrorosa. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Agarraron el de escritorio y dijeron, no, vamos a hacer una versión móvil. Entonces, en esa época, 2008, 2009, al 2013, 14, 15, uno encontraba página para escritorio y página dedicada para móvil. Qué dolor de cabeza. Luego viene Samsung y viene Huawei y lanzan sus dispositivos smartphones también con pantallas para poder visualizar. Y ahora había que desarrollar para iPhone, había que desarrollar para BlackBerry, porque tenía su pantallita chiquitita cuadrada, había que desarrollar para los Samsungs, para los Motorola, para el que sacó con Android, Google, se me olvidó el nombre. Me voy a acordar más adelante. Y de repente viene otra vez Steve Jobs y vuelve a darle vuelta al mercado y mete el iPad. Otro dispositivo, otra resolución, otra tendencia en el desarrollo web. Y al día de hoy viene el 2015 y todo el mundo, no, esta gente va a seguir sacando pantallas, empiezan a salir los televisores que tenían navegación, sacan el Apple TV, sacan el Chromecast. Hasta ahora los refrigeradores tienen pantallitas que conectan a internet. Ahora los carros también tienen pantalla que se conectan a internet y navegan en internet también. Los teléfonos, los relojes ahora y hasta los tenis y los zapatos tienen ahora dispositivos para poderse conectar a internet. Entonces uno como desarrollador queda, no, vamos a empezar, y en el 2015 empieza a tomarse una tendencia que se le conoce como Responsive Design. ¿Qué es eso? Es el lema del Señor de los Anillos. Un anillo los gobierna a todos. Una página gobierna todos los dispositivos. Nada más que la página es lo suficientemente inteligente para poderse adaptar al tamaño que tiene disponible. Y el día de hoy, pues, ¿qué tenemos de tendencias?
frameworks, widgets, conexiones, conectividades, WebSockets. Ahora tenemos compilados de C que se ejecutan en el browser con WebAssembly. Tenemos ya acceso directamente a la tarjeta gráfica del dispositivo, al GPU utilizando WebGL. Hay N oportunidades en la web. Hay motores de aprendizaje de máquina. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Hay N cantidad de elementos que podemos trabajar en la web y campo para desarrollarse en este ámbito de portales. Con esto medio terminamos la historia. ¿Alguna pregunta? No, mucho bla bla, aburrido. Tenía que hacerlo. ¿No? ¿Apuntaron? Porque de aquí sale mucha teoría. Se, más bien desconocía y me di cuenta de dónde salieron entonces. Obviamente creo que todos aquí nos pasamos internados en su gran momento jugando los juegos free de Flash, ¿no? Y cuando dejaron de funcionar, ¿no? Entonces, No, y ahora, va, a mí me fascina. Cuando salió el API de WebGL, WebGL es un motor para trabajar con la tarjeta gráfica. El primero que apoyó eso fue Unreal Tournament. ¿Han oído hablar de ese juego? Bueno, el Unreal Engine, ¿han oído hablar de ese motor? Ok, Unreal Engine tienen su Unreal Engine WebGL. O sea, usted no tiene que instalar absolutamente nada. Solo tener un buen internet y esperar que el archivo de JavaScript que se descargue, que pesa como 200 megas, se termine de descargar. Pero usted puede correr unos gráficos impresionantes en el navegador. Les puedo dar un ejemplo. Pueden irse a Google sin ningún problema. Hay una página de WebGL Examples. Esto se lo pongo a mi hijo y le fascina. Esto es JavaScript corriendo. Esto no hay nada instalado. Esto es algo que se generó en el momento en el navegador. Cosas que realmente antes no se podían dar. Este tipo de gráficos me da para generar juegos tridimensionales a lo bestia. O sea, aquí vamos a ver, este es de 500 pesos por ahí. Vamos a renderizar 10.000 a ver si no me muere la máquina. 10.000 pesos renderizados ahí. Los que jugaron Tomb Raider, pues los gráficos se parecen ahí. Pero es impresionante. ¿Ok? Entonces el mundo ha hecho estragos con esto. Con los WebSockets es comunicación en tiempo real. Es decir, yo puedo tener conectado un WebSocket. ¿Qué hace un WebSocket? Por ejemplo, la moda de ahora. Compro un sistema de cámaras IP. Las cámaras las pongo en la casa, las conecto. Tengo el servicio puesto. Me conecto al servicio, creo mi cuenta, registro mis cámaras. Y desde el teléfono y desde cualquier navegador web yo puedo ver lo que está transmitiendo esas cámaras. Y eso es por web, es TCP. Comunicaciones, generación de criptografía, gráficos para presentación, dashboards de programas, aprendizaje de máquina en el dispositivo. También se pueden cargar modelos de TensorFlow. Muchas cosas impresionantes que se pueden trabajar. Entonces, esto es prácticamente lo que tenemos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Yo entro a un sitio. Uy, me faltó una W. Ok, ingreso www.unica.edu. La web en sí y el browser es bien simple. Cómo trabaja, es bien tosco. Pongamos el usuario y pongamos que este es el navegador. Vamos a parar el browser X. Vamos a subir el tamaño. Cuando yo ingreso la URL y le doy enter, el navegador hace un proceso bien interesante. Es todo en comunicación y un elementos de red. Entonces, ¿qué establece primero? Ok,
de la URL tiene varias partes. Más adelante vamos a ver cuáles partes tiene. Pero una de esas partes es el dominio. ¿Se acuerdan que hablamos del DNS? Entonces el browser viene y dice, ok, me estás pidiendo que me conecte a un servidor identificado por el dominio tal. Internamente busca si tiene ya registrado esa IP en el caché. Si no lo tiene, va al DNS y le dice, oíme, regálame la IP. Este es un DNS Resolve. Regálame la IP del dominio que me dice esta URL. Y el DNS le devuelve de forma muy cortés. Esta es la IP. Ahí donde vas a encontrar ese servidor. Entonces unica.edu viene y dice, ok, nos devuelve una IP. Digamos un número 192xxx. Punto, una IPv4. Puede ser un IPv6 sin ningún problema. Entonces el browser dice, ok, perfecto. Ya sé cuál es la IP. Entonces vamos a conectarnos y le vamos a decir, necesito crear o consultar una información. Y aquí le vamos a poner un HTTP server. Ok, entonces el browser, al tener ya la IP, lo primerito que hace es definir si puede conectarse al servidor. Entonces empieza y manda una trama, se le llama un preflight, es un sync, que dice me quiero conectar contigo. Y el web server le dice, sí, te puedes conectar conmigo. O no te puedes conectar conmigo, tengo políticas o estoy caído o etcétera. Si esa trama no cae, a ustedes directamente les sale de que no se puede conectar o no se puede hacer el reach a ese servidor. Y en ese caso, generalmente les aparece un jueguito de un dinosaurio saltando cactus, los que tienen Chrome. Luego de eso, Buenas horas de diversión. sí, especialmente cuando se va el internet. Entonces, viene el browser y dice, ok, si me puedo conectar. Entonces le manda a decir, ok, entonces te voy a solicitar, si ya me puedo conectar, el recurso. El browser lo que pide es un recurso. Y a esa petición se le llama un HTTP request. Entonces el browser hace un HTTP request. Ese HTTP request tiene un método, tiene parámetros que se le envían, pueden ser query parameters, pueden ser post parameters, un body. Es simplemente un comando, por así decirlo, que le da al HTTP server, en donde incluye qué recurso es el que se está solicitando. Ese recurso puede ser un documento HTML, puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser inicializar un socket, puede ser en cantidad de cosas, pero lo que le está solicitando en sí es un recurso. Y el navegador, si tiene ese recurso, se lo va a devolver cortésmente también. Y se lo devuelve un HTTP response. Toda esta comunicación, estimado, se hace en texto. No va serializado, no es algo binario, es una comunicación llana en texto. O sea que cualquier persona que ponga un man in the middle, que es un ataque común, o sea, pone a alguien que esté snifeando en medio, lee la trama cabalita sin ningún problema. Por eso es que hoy en día, por ley y convenio general global mundial, universal o como le quieran poner, se establece que toda la comunicación entre el browser y el servidor sea por HTTPS. ¿Qué hace el HTTPS? Me cifra esta comunicación para que el texto no sea fácil de leer, ¿ok? Y sea una comunicación de punto a punto. Pero eso es tema de redes, esto no es tema de ahorita de la web. Lo que sí es que lo ideal, cualquier cosa que nosotros hagamos y esté publicado en la web, esté atrás de un servidor protegido por un certificado en protocolo HTTPS. Si tenemos una solicitud en HTTP, le vendamos una respuesta diciéndole, ¿sabes qué? Redirigite, pero por través del protocolo HTTPS. No te voy a responder por HTTP. Esa es la práctica común. Y el HTTP response le devuelve ese elemento. Le devuelve el video, le devuelve el stream, le devuelve el socket, le devuelve la imagen, le devuelve documento HTML, JavaScript, CSS. El recurso solicitado se lo devuelve el browser. Cuando ya el browser lo obtiene, él sabe
dependiendo del tipo de archivo que el recurso que se le envió, sabe cómo interpretarlo y parsearlo. Si es un documento HTML, lo renderiza y lo presenta. Si es una imagen, la decodifica y la presenta. Si es un sonido, la codifica, lo mete en un buffer, listo para poder ser ejecutado, hacer un play, a menos que tenga el autoplay ahí metido. Si es un video, igual llena el buffer y hasta que el buffer tenga cierta cantidad de data que puede reproducir, empieza a reproducirlo. No le va a generar el primer fotograma de un solo. Tiene que agarrar un buen chunk, un buen pedacito para poder correr. Eso es por convenio. Y así funciona. Y prácticamente este es lo que sucede con el browser. Internamente nosotros solo agarrábamos unica.edu y ahí me tienen que aparecer mágicamente la página. Pero sí, hay varias cositas que van por debajo. Les enseño esto porque varias cosas pueden fallar en cualquiera de estas partes de estas comunicaciones. Y si eso falla, el browser no me renderiza nada. Y después me llaman, ingeniero, mire de que yo levanté un web server y dentro de la institución me funciona, pero cuando trato de sacarlo o trato de verlo desde mi casa, pues ya me tira de que no puede conectarse al servidor. Yo, bueno, revise primero, ¿tiene acceso al DNS? Responde, sí, le respondo en IP, sí. Esa IP le responde en el puerto 80, haga un telnet 80 o el puerto 443. No, ok, entonces el web server es el que no está llegando a la trama. Vaya, vea si está atrás de un firewall y el firewall no está dejando pasar ese puerto 80 o el puerto 443. Listo, ya lo está. Ok, perfecto. ¿Y el dominio está bien configurado con los DNS? Si está el DNS actualizado, sí. Mire, solo le quité lo del firewall, ya me respondió. Entonces, al conocer toda esta trama de comunicación, ustedes saben dónde poder depurar o dónde poder identificar cualquier tipo de problema que se esté dando. Hay unos bien interesantes, especialmente sucede cuando son los que juegan bastante. Yo no sé por qué generalmente en las computadoras o en los Wi-Fi de ciertos gamers tienen el problema de que hace un override del DNS para que no se conecte a los servidores de Sony, especialmente aquellos que tengan en PlayStation. ¿Qué hicieron con el PlayStation? Pues no tengo jugadores aquí, o no se quieren dar color. También sucede con el Wii. Truquean el DNS de Nintendo y lo mandan a un lado para que no pueda conectarse a los servidores de Nintendo. Esa práctica de que en los reenrutadores, en los Wi-Fi de las casas, les cambian en los DNS de ciertas páginas específicas, es para que el juego pirateado no llegue a conectarse al servidor de verificación y no les quite la licencia. La Play chipeada 3 que tengo ahí lo prueba. Bueno, entonces, hay varias de esas cosas que ustedes pueden ver que sucede. Entonces, hay varios elementos que están trabajando. Este web server en el mercado hay varios. Hay un montón de web servers. Vamos a ponerlos aquí abajo, que es otro elemento importante. Y con esto terminamos teoría. El más común, el papá de todos los web servers, el que más se usa en el mercado, se llama Apache. Ok, ese es el server por excelencia. Linux, la mayoría de los servers serios del mundo tienen Apache. Hay un competidor que sí está a la par, que es muy bueno, pero este generalmente se utilizan como proxy inversos, tema de más adelante. Nginx, tecnología rusa, igual, buenísima. Apache Nginx. Luego tenemos otro que está en los Windows Server instalado de facto, no me agrada mucho, pero ni modo, funciona. Y es el Internet Information Service. Difícil de configurar, darle mantenimiento a esas cosas es terrible, no me agrada, pero también se usa para convertirse como web servers. Y hoy en día, pues no nos preocupamos por todos estos web servers porque la mayor parte de los hosting que nosotros vamos a usar son cloud, SaaS. ¿Qué es eso? Yo contrato un host en la nube, no me ando preocupando por tener una caja. La persona que a mí me enseñó a trabajar en la web, yo aprendí cuando estaba en el colegio,
No hace mucho tiempo, no se hagan ilusiones de que tan viejito soy. Estamos hablando del... Bueno, sí, ya me sentí viejo. En el 98. Un ex alumno de la universidad, Mauricio, buen amigo, llegó a mi casa y me dijo, mira, te voy a enseñar a hacer tu página web. Perfecto. Me enseñó a trabajarlo, lo trabajé en Notepad y me dijo, el problema es de que si quieres que tus amigos o presumir tu página lo vean en tu máquina, cada vez que te conectes, porque en aquel entonces era conexiones por teléfono, cada vez que te conectes a internet por teléfono, tenés que venir, tenés que averiguar cuál va a ser tu IP pública asignada. Una vez que tengas tu IP pública asignada, les decís a tus compañeros, miren, este es mi IP, por aquí se pueden conectar para ver mi página. Dicho y hecho, así funcionaba. De repente después estuve trabajando todas las vacaciones para pagar esa cuenta de teléfono. Pero ni modo, gases del oficio. El, Ahora ya no nos preocupamos por eso, ya no tenemos que tener la caja, la conexión a internet, la IP pública para poder brindar un servicio. Ya no tenemos que estar instalando estas cosas. Nos vamos a la nube. Hay hosts gratuitos, tenemos DigitalOcean, tenemos Vultr, que son máquinas alquiladas, máquinas virtuales que yo puedo configurar como un web server y tener mi web server ahí puesto. Puedo utilizar ya hosting especializados como Hostinger. Puedo utilizar servicios gratuitos como el de GitHub, que me permite alojar una página estática, un contenido como GitHub Pages. Puedo utilizar AWS en un bucket S3 y ponerle una dirección y decirle, ok, este va a ser mi página. Hay varios cafés que conozco que utilizan ese mecanismo, súper barato. Puedo levantarlo como un web app dentro de Google Cloud o dentro de DevAssure. Hay N cantidad de opciones de trabajar en la nube sin tener que pagar un 5 en mantener infraestructura. Bien simple. Una empresa quiere tener su página web. No ocupa invertir ni energía eléctrica y tener redundancia eléctrica para que no se le vaya la luz. No tiene que invertir en aire acondicionado para que ese servidor no se le vaya a quemar. No tiene que invertir en una cajita, es decir, en una computadora que tenga la suficiente capacidad, ni tiene que invertir en un enlace que tenga la suficiente capacidad de subida y bajada para poder servir una página web. Entonces, esto es lo que vamos apuntando hoy en día. Esta es una habilidad must. Se le conoce trabajar con cloud computing. No vamos a entrar mucho a esto más que poder utilizar GitHub Pages para poder presentar un prototipo de nuestro sitio. Y prácticamente, pues estos son nuestros web servers. Hay otros que son más especializados de aplicaciones. Tenemos Tomcat, pero estos ya son cajas más enterprise para manejar aplicaciones. Payara, estos son con Java específicamente. ¿Qué otro tenemos? Bueno, más que todo esto. También podemos utilizar crear web servers con Python o con Node.js. Se puede crear el web server como tal utilizando estos lenguajes de programación, pero casi no se usa hoy en día. Así. Entonces dejémoslo aquí. Con esto terminamos. Uy, ya me pasé del tiempo. Les voy a solicitar entonces, para pasar asistencia el día de hoy en el chat, me escriben su número de cuenta sustituyendo el 0 por una X. Y mañana ya empezamos a lo que venimos, pues a hacer páginas. Va a ser un trillado hola mundo, pero necesitamos que el ambiente de desarrollo esté bien puesto. Y hay una asignación ya en Moodle, que es un foro. Dice 2023, si no me equivoco. No, esto es trabajo. Vamos a ver, infografía de la web y su entorno. Vayan viéndolo. Esto es que ustedes como interpretan y creen un dibujo.
Preferiblemente a mano, pero si lo pueden hacer en Canvas, lo pueden hacer en Diagram.io, pero háganlo y súbanlo. Les recuerdo, no pierdan acumulativo. Estos foros son parte del acumulativo también. Dígame, José Eduardo, Inge, por curiosidad, ¿qué clases más da usted este periodo? Me gusta su forma de explicar ¿qué otra clase doy? este periodo, ¿no?